Porque claro, Manzanares es un clásico bien uruguayo. Nos vamos a saludar al vicepresidente de Peñarol, al señor Eduardo Sainz de Estado. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días para todos y muy bien. Bueno, bien. Un gusto Gracias tenerte. por la llamada. Por favor, ¿qué te pareció el equipo ayer? ¿Cómo lo viste? Bien, había que ganar, 3 puntos en casa, mantenemos el liderazgo en el clausura y los 5 puntos de distancia contra Nacional. ¿Te gustó en sí el juego? ¿Te dio tranquilidad? Yo creía, y lo decía ayer y hoy lo charlábamos, para mí ayer el equipo defendió muy bien, a tal punto que después de haber anotado el gol, nunca más lo atacaron. No hubo más remates al arco. Sí, realmente se jugó bien, la defensa estuvo muy sólida, el equipo está funcionando bien y con los cambios que hace Diego realmente siempre están dando muy buenos resultados. La vuelta de Maxi al gol es importantísimo, la vuelta de Eduardo Darias también es un jugador muy importante que lamentablemente no lo tuvimos pronto para el partido de revancha con los brasileños de Botafogo, así como tampoco al Cangrejo, pero bueno, el equipo viene bien, el plantel está sólido y fundamentalmente desde el punto de vista anímico, porque la expectativa para todos era muy importante. Si al otro partido es importante justamente volver al sendero de la victoria y trabajar para conseguir el campeonato uruguayo. Eduardo, ¿van a comprar la ficha de Darias? Bueno, es uno de los tantos temas que estamos analizando. Por suerte Eduardo Darias dio un resultado fantástico. Tenemos una opción para ejercer antes de fin de año con Deportivo Maldonado y bueno, es un tema que lo tenemos en cartera. Muy bien, ¿pero lo ves como algo viable? Sí, pero bueno, toda esta cosa de comprar fichas, prima siempre el primer tema es el criterio técnico, la opinión de Diego, y después las realidades económicas. Personalmente me encanta cómo juega Darias, está dando un resultado realmente muy bueno, pero bueno, un tema para definir y para afrontar. Eduardo, un lindo tema. Se está instalando ya por todo lo que dio ya hasta este momento del año Diego Aguirre, se está instalando el tema de buscar la renovación. Contame desde tu rol de vicepresidente, ¿cuál es la postura que tenés vos y la postura que percibís en el Consejo? Diego es para Peñarol y Peñarol es para Diego. Los resultados de este año son fantásticos. Cuando fin del año pasado contratamos a Diego, las metas que nos pusimos para este año eran 2. Hacer una buena Libertadores después de muchos años y ganar el campeonato uruguayo. La primer meta, hacer una buena Libertadores, a mi criterio se cumplió. Yo estoy orgulloso de este plantel, de este rendimiento y agradecido y muy contento como todo hincha de Peñarol. Y la segunda meta que nos trazamos es ganar el campeonato uruguayo. Venimos primero en la tabla anual, primeros en el clausura y ganamos el apertura. Así que bueno, falta mucho, quedan 15 puntos para disputar, pero venimos muy bien. Así que con respecto a la continuidad de Diego, Diego para nosotros es fundamental que se quede y bueno, vamos a tener una charla posterior a la finalización del torneo, pero con el espíritu de todas las partes de mantener una renovación. Muy bien. ¿Lo ves viable esto? Porque vos lo conocés, charlás con él, tenés un trato que seguramente y una confianza que tal vez no tengamos ninguno de nosotros. ¿Vos lo ves que está para seguir? Yo veo que Diego disfruta lo que hace, disfruta y está en su casa. Es increíble la simbiosis que hay. De hecho, con Diego hablamos no solamente de fútbol, sino hasta la necesidad de mejorar la infraestructura.
de pequeños grandes detalles, que es impresionante cómo se preocupa y se ocupa de muchas cosas, y que muchas veces él consulta desde su rol, y bueno, y eso es un técnico muy involucrado, pero que yo lo veo que en cada pequeño gran detalle Diego lo está haciendo con disfrute, con ganas. Hay que darle la llave del club, ¿se lo merece? Diego es un gran peñarolense, no hacía falta esta etapa, ya lo demostró en su vida como deportista, con las alegrías que nos hizo, con esos golazos que valieron muchos campeonatos, y también el pasaje anterior de la Libertadores en Peñarol. Y bueno, es lindo cuando un gran peñarolense está trabajando a gusto, con excelente rendimiento. Eduardo, ¿podemos hablar de números totales que Peñarol ganó, más allá de lo que logró, que buscó reposicionarse a nivel continental, de ser candidato también en la Copa, pero en números, en plata, ¿cuánto le entró a Peñarol? ¿Cuánto ganó verdaderamente Peñarol con esta edición de la Libertadores? En primer lugar, lo que ganó es volver a tomar un posicionamiento histórico, siendo el tercero en la Libertadores. Lo que ganó, yo diría que, bueno, nosotros vamos siempre por la gloria es ganar la Libertadores. En esta oportunidad no se logró, pero tuvimos una excelente participación, y la responsabilidad nuestra como dirigentes es que esto no sea un cisne negro, sea una eventualidad que pasa cada muchísimos años, sino que la obligación de Peñarol y nuestra como dirigentes es trabajar para que esto sea algo normal, no solamente jugar la Libertadores, sino tener una muy buena participación. Ahora, dicho esto, que lo importante es la parte deportiva, Peñarol se valorizó en muchos aspectos. Por un lado, lo que se cobró por cada pasaje de fase, por la clasificación en la primera parte y los primeros 3 partidos que se ganaron, y después cada fase se fue cobrando los premios correspondientes, de los cuales Peñarol los comparte con su plantel y los comparte con su cuerpo técnico, como es natural, y a Peñarol se encarga de los costos que tiene, que son importantes, los viajes largos que tuvimos, los charters, pero bueno, lo hacemos con mucho placer. Y por el tema de pasaje a fases, tuvimos casi 10 millones de dólares de ingreso, menos los costos que se tuvieron, menos la participación que tiene el plantel y cuerpo técnico. Después hubo una valorización muy importante en lo que es jugar nuestro campeón del siglo, rodeado con la hinchada maravillosa, donde las recaudaciones fueron muy importantes. Y el tercer punto, para mí más importante, es lo que aumenta el patrimonio del club. No es lo mismo la valoración de los jugadores antes de esta Libertadores que después. De hecho, la apuesta que hicimos en Peñarol era no vender a nadie, y lo que nos pidió Diego era retener este plantel. Se hizo un esfuerzo muy importante con jugadores con sueldos importantes o jugadores que hemos recibido distintas propuestas de compra, y nosotros dijimos no vendemos, apostamos al tema deportivo, y en ese sentido esa apuesta deportiva con el buen resultado, la buena participación, ha hecho que cada uno de los jugadores de este plantel se haya valorizado. O sea que también del punto de vista patrimonial, pensando en un futuro, Peñarol se está fortalecido. Hay mucho tema para preguntarte, porque tu opinión es siempre interesante. ¿Qué te pareció todo lo que te fuiste, bueno, lo que viste en el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Bueno, hubo 2 asambleas, una por el tema
de la vestimenta Sí, y otra por el tema del balance. En primer lugar, lo que quiero destacar es que no importa lo que se diga, que hay un bloque que levanta la mano sin fundamentar, sin argumentar, adherido a lo que pide el presidente de la AUF. De hecho, hubo cosas que me parecieron hasta inauditas. Por ejemplo, en un momento se hubo una moción para que ingrese la prensa. sí, Y la mesa, presidida por Alonso, se negó. Pedimos que se pase a votación y nuevamente ese bloque con mano de yesa levantando la mano en contra de lo que es algo que es de todos los uruguayos, que el derecho a tener información de lo que estaba pasando. Ese oscurantismo no me parece bueno. Y bueno, hasta alguien comentó en la asamblea, pero hasta en el Parlamento se permite entrar en la prensa, ¿por qué acá no? Y bueno, lo tendrán que responder el presidente de la AUF y los clubes que como yeso levantan la mano sin argumentar, sin esgrimir defensa alguna. Respecto al contrato de la vestimenta, se habla sin fundamento de 41 millones de dólares en 8 años, ante lo cual nosotros hicimos varios cuestionamientos. En primer lugar, pedimos el contrato, porque hubo un llamado público, se presentaron 4 empresas y se habla que hay un comparativo. Pedimos el contrato y el comparativo. Se negaron a entregarnos ambas cosas con el argumento de la confidencialidad. Nuevamente, sombras que no corresponden. Preguntamos cómo nosotros, que somos los accionistas, somos la AUF, se nos niega a nosotros una cláusula argumentando una cláusula de confidencialidad. Entonces, nuevamente pedir que se vote a ojos cerrados y, por supuesto, los yesos levantaron la mano sin argumentar el porqué. Después, lo único que se presentó fue una transparencia que nos hicieron llegar a los miembros de la AUF unos pocos días antes, y en esa transparencia se hablaba, el primer punto, aumento contra el contrato anterior del 16%. Cuando lee la transparencia, esta primera parte, aumento de ingreso contra el contrato anterior del 16% por parte de Alonso, pide una interrupción y le pregunto si eso es en dólares corrientes o en dólares constantes, o sea, ajustado por la inflación que hubo en 8 años. sí. La respuesta, para sorpresa mía, que eran dólares corrientes. Entonces le digo a Nacho Alonso, pero escúchame, entonces en lugar de aumento de ingresos, este contrato es peor que el anterior, porque en 8 años la inflación fue superior al 16%. Obviamente no se responde como esta ninguna de las preguntas que hicimos. Después preguntamos, de esos 41 millones que se hablan, ¿cuánto es realmente lo que ingresa en efectivo a la AUF? ¿Cuánta es la plata constante y sonante que ingresa? Porque entra también la indumentaria en todo esto. Está incluido en esto. Está incluida en la cifra de 41 millones. Entonces le preguntamos, bueno, concreto, ¿cuánta plata entra por año? Nuevamente, cri, no se responde y no se dice. Le preguntamos, entonces hay una parte que va, por ejemplo, en vestimenta. ¿A cuánto se cotizó la ropa que están poniendo? Ejemplo, lo pregunté en la asamblea. ¿A cuánto nos pusieron el par de medias? ¿A $1 o a 100? Porque es muy fácil inflar números. Tiene que haber un fundamento. Entonces, ¿a cuánto nos están costando una camiseta? Cri, nuevamente no responden. Después preguntamos, se nos dice, de las tantas cosas, que hay posibilidad para el Mundial 2030 de realizar el entrenamiento en las instalaciones en Portland de la firma deportiva. Dice, podrá. Entonces le pregunto, bárbaro, podrá, qué bueno. ¿Esto es con costo o sin costo? Si tiene costo, ¿cuánto le va a salir a la Asociación Uruguaya de Fútbol jugar ahí? Nuevamente no se responde. Entonces nuestra posición fue
notoriamente ante no se nos entrega el contrato. Surgen dudas más que razonables donde no se nos informa. Preguntamos por qué tiene que ser un contrato de 8 años. A este Consejo Ejecutivo le queda una duración de 2 años y medio. Entonces, ¿por qué no un contrato como en un principio era de 4 años? Tampoco se nos responde. Y bueno, ante esa posición Peñarol votó negativamente con la mayoría de los clubes tradicionales. Después, con respecto al balance, para no aburrir a la gente, ir a los temas importantes, es un balance totalmente deficitario. ¿Qué significa que es totalmente deficitario? Es un balance donde la AUF pierde plata. Pierde mucha plata, no plata. O sea, ¿saben cuánto perdió Uruguay en este año 2023, que fue el balance? A ver. Digan una cifra. No sé. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ganaron plata? Porque si el balance fue aprobado por la mayoría de yesos, es porque tiene que haber ganado Sí, plata. tiene que haber sido un año redituable. Claro. Bueno, fue el año de mayor pérdida en la historia de los últimos años. Perdió 4.300.000 dólares. Reitero, o si alguno escuchó mal o piensa que me expresé mal, no. La pérdida de este balance fue de 4 millones, casi 200.000 dólares, que es el doble de lo que el balance del año anterior, 2022, también perdimos plata, 2 millones de dólares. Contra años de pandemia como el 2020 o 2021, que se ganó 1.200.000, 1.300.000 dólares. O sea, de ganar 1.200.000 dólares pasamos a perder 4.123.000. 4.123.000 dólares perdió la Asociación Uruguaya de Fútbol en este balance que se aprobó. Ahora, el balance es la medición de lo que pasó en un año, pero si medimos 2 años quiere decir que la AUF viene perdiendo más de 6.300.000 dólares en 2 años. Esto se ve reflejado en el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es lo que tengo, mi activo, menos lo que debo, pasivo. El patrimonio que en el 2020, 2021 estaba en el entorno casi de los 10 millones de dólares, con los números presentados en este balance, se bajó a 668.000 dólares. O sea, de 10 millones de dólares a 668. Pero si fuera eso, hasta bueno, puede haber alguna explicación. Pero además, el informe que hace el auditor externo contratado por la AUF y la comisión fiscal de la AUF establece ciertas salvedades o ajustes que no fueron realizadas en los balances, como ser deudas que no se han computado y no se han llevado a pérdida, como es los 4 años que lleva el VAR. ¿Saben cuánto es el costo de acuerdo a los balances de la AUF por tener servicio de VAR? A ver. Para los balances de la AUF, 0. No tiene 0. costo, no vale, no cuesta. 0. Pero no puede ser porque hay una empresa que está contratada para hacer esto. Y hay facturas, de acuerdo a lo que informa la Comisión Fiscal y los asesores y los auditores, que suman más de 66 millones de pesos. O sea, 1.600.000 dólares adicionales que fueron costos para la AUF, pérdida, y que la AUF no lo registra, no lo contabiliza, con el argumento que le parece muy alta esa factura y por tanto no la paga, pero tampoco contabiliza lo que a su criterio debería ser el costo correcto. O sea que mínimo, si fuera la mitad el costo, vamos a suponer que fuera la mitad, que tuviera razón la AUF, es muy caro lo que pretende cobrar la empresa que presta el servicio del VAR, el patrimonio sería negativo y la pérdida estaría arriba de los 5 millones de dólares. La pérdida. Una locura. Hay otros ajustes que no se realizaron. Por ejemplo, deudas incobrables. Después, la AUF es parte de CAFO. La mitad de la Intendencia y la otra mitad, por un convenio celebrado en el 2022, es de la AUF. Y lo que deberían hacer, porque la AUF es la responsable por ese convenio de las deudas que surjan,
es tener un balance consolidado. AUF, CAFO. Como Peñarol, por ejemplo, tiene entre Club Atlético Peñarol y la sociedad que es la propietaria del campeón del siglo. Nosotros presentamos en el Consejo Directivo, en la Asamblea de Socios, los balances consolidados. Bueno, la AUF, bajo sorpresa, si bien es la responsable de las deudas que surjan de CAFO, no ha consolidado los balances. Y así hay muchísimas cosas que nos llaman la atención. También nos llamó la atención que hay un fondo de fortalecimiento donde, de acuerdo al criterio reglamentario, hay 20 partes, 16 corresponden a los clubes de la A, 4 a los clubes de la B, y vemos una asimetría en los dineros que entregó la AUF, y fundamentalmente mismo entre clubes de primera y clubes de la B, cifras totalmente distintas. Y cuando uno mira las cifras y por qué que la AUF le da ese fondo de fortalecimiento, uno a veces entiende por qué hay muchos clubes que sin argumentar, sin defender nada, apoyan en forma automática lo que pide el Ejecutivo actual. Y bueno, nos vamos a referir también a que la AUF, que está muy endeudado, a tal punto que le pide dinero a Conmebol a cuenta de futuras participaciones en lo que es lo que fue la participación en este balance de la Copa que se jugó en Estados Unidos y del futuro mundial, le pide dinero a cuenta de eso. A su vez le pide dinero al Banco República y a ambas organizaciones le da la misma garantía, cosa que bueno, lo tendrán que analizar, porque si por algún problema no se paga, no puede haber una garantía simultánea para dos instituciones. Entonces, la simetría que hay en cómo se reparte ese fondo de fortalecimiento es increíble. La AUF paga muchísimos intereses, pero simultáneamente le presta plata a algunos clubes sin cobrar intereses. Y hay clubes muy endeudados con la AUF, como es el caso de nuestro tradicional rival Nacional, en el cual le dan un beneficio inconsulto con el resto de los participantes de la Asociación Uruguaya, de más de 3 millones de dólares, sin cobrar intereses, a cuenta de algo, y por otro lado la propia AUF se endeuda con el Banco República pagando intereses. Quiere decir que esos intereses los paga el resto del fútbol uruguayo. Asimetrías que tampoco fueron explicados. Eduardo, más allá de todos estos datos, ayer se lo preguntaba a Palma también, ¿no te llama la atención que Alonso tenga cada mes que pasa o cada año que pasa más votos a favor y menos clubes Martín, lo critiquen? ¿Cómo te va a llamar la atención? 2 más 2 es 4. Si acabo de explicar todos los problemas que tiene el balance y que esos clubes que apoyan nunca tienen una interrogante, nunca tienen una pregunta, no abren la boca en el Congreso, nada más que en algunos casos, en pocos casos, pero tratando de coartar la libertad de expresión de los que argumentamos en contra de este balance. ¿Cómo no nos va a llamar la atención, por ejemplo, que el rubro de lo que la AUF llama patrocinio por la selección uruguaya, que de acuerdo al artículo 47 del reglamento de la AUF, debería, el patrocinio es justamente por la ropa, ¿no? Sí. Si es por la ropa que viste la selección, este contrato tan importante que se dice, este contrato que no lo conocemos todavía, si el patrocinio es y lo que paga la marca es por vestir a la selección uruguaya, quiere decir que es un ingreso de la selección uruguaya. Si es un ingreso a la selección uruguaya, el reglamento de la AUF establece que la mitad de los fondos son para la AUF y la mitad de los fondos son para los clubes. ¿Qué es lo que hace la AUF? Se queda con todo el dinero. ¿Y qué es lo que pasa? No se reparte entre los clubes. ¿En qué se fundamenta? En la opinión de uno de sus asesores legales de la AUF, o sea, un funcionario de la AUF, un profesional pagado y rentado por la AUF, que dice, no, esto corresponde solo a la AUF. ¿Qué es lo que dice la Comisión Fiscal? Que le integran destacados profesionales. Este es un tema de un alto contenido jurídico
y debería resolverse en base a una opinión de juristas independientes de los intereses de las partes, cosa de darle un grado de objetividad más que razonable, porque si estamos hablando de cifras tan importantes como el patrocinio a la selección uruguaya, y bueno, algo tiene que ver la selección que le cobre, y si es ingresos de la selección o de AUF, la mitad es de los clubes. Entonces hay muchísimas desprolijidades. Ahora, si la AUF se integra los votos de la manera que lo cambió el presidente, y bueno, hay que pagar favores y por eso surge el apoyo incondicional sin importar los argumentos de un lado ni del otro. Muy claro, Eduardo. La verdad que has dicho un montón de números como para volver a escuchar con atención porque sos muy, obviamente, sos un contador y aparte sos muy detallista y hay cosas que a veces pasan desapercibido y que hay que escucharlas 2 veces para terminar de entender quienes no entendemos habitualmente de números. Te agradezco la verdad la claridad, el tiempo que nos diste también en esta mañana y bueno, ojalá que todas estas cosas se puedan aclarar de una vez por todas y que la transparencia que algunos clubes están pidiendo la AUF la devuelva con hechos. Te mando un gran abrazo y gracias de verdad por este rato. Gracias, Martín. La última reflexión que quiero dejar, lo que nosotros expresamos en el Congreso, que queremos una AUF fortalecida, sólida y donde estemos todos justamente representados. O sea, que cuando pedimos los contratos y los materiales es para tratar de ayudar y empujar dentro de todo, no para que haya una oposición por oponerse, sino simplemente para colaborar. Y reiteramos un tema que es importantísimo. Más allá de cómo están divididos los votos, que eso se cambió por parte de este Ejecutivo, con la integración de distintas disciplinas, y donde Peñarol tiene menos votos, por ejemplo, que los árbitros o que OFI, cosas inauditas, pero los únicos responsables de la deuda que puedan surgir de la OFI y de estas pérdidas que tiene enormes, somos los clubes profesionales de primera división. Entonces, si todos integramos la AUF, también habría que replantear el cambio de reglamento que no se hizo, donde todos los que tienen voz y voto también sean responsables. Son de los tantos puntos que planteamos, pero bueno, nuevamente no se nos responde entre estas cosas. Así que bueno, Martín, les agradezco a ustedes por la posibilidad de que los oyentes, la gente tenga mayor información, porque es parte de la transparencia necesaria para mejorar